Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Hace 89 años se producía en nuestro país el primer golpe de Estado. Es decir, que todavía hay contemporáneos, hay argentinos de esa edad, que han sido contemporáneos del comienzo de una situación totalmente anormal, que sin embargo ha producido en esa anormalidad y surgido de las filas militares al máximo líder popular que ha sido el teniente general Juan Domingo Perón. ¿Cómo es entonces la explicación para que 89 años atrás, un 6 de septiembre de 1930, Félix Uriburu, entre otros, se sublevara y derrocara al gobierno en su segundo turno, en su segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, que hacía 2 años había asumido la presidencia de la nación? ¿Qué pasaba en esa Argentina de entonces? Y allí vamos a encontrarnos con que socialistas y anarquistas eran protagonistas de tiempos y de momentos históricos que ya venían jalonando y marcando no solamente el primer gobierno de Yrigoyen, el de Alvear, y el segundo de Yrigoyen, con protestas y reclamos, sino también de una sociedad cerrada que no aceptaba aumentos de salario, mejora de condiciones de vida para el trabajador, y que tuvo expresiones distintas en la Patagonia Rebelde, en la Semana Trágica de Bacena, y en cada una de las cosas que mancharon con sangre la historia política argentina. Esta vieja grabación recuerda lo que pasaba hace 89 años. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de justiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. De esta manera, comenzaba un proceso que iba a tener su máxima expresión el 24 de marzo, aquel día donde se iba a producir la caída del último sistema constitucional peronista con un golpe de Estado que marcaría para siempre, con la figura del desaparecido, a la historia de la nación argentina. 89 años atrás caía Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical. Pero aquí que quizá el Partido Centenario tendrá que preguntarse a sí mismo qué pasó con los sucesivos radicales. Porque después de Hipólito Yrigoyen, para poder regresar activamente a la política, se tuvo que fracturar la Unión Cívica Radical en la Convención Constituyente, una convención absolutamente fraguada, que se hizo con la fusiladora cuando voltearon la Constitución del 49 y en Santa Fe pretendieron hacer la reforma volviendo a la de 1816 y agregándole algunas cuestiones sociales que ya no se podían esconder en la Argentina posperonista. Allí se levantó Oscar Allende con la intransigencia nacional, se rompió el partido, Balbín fue el candidato de Aramburu, Frondizi el candidato de Perón. Y ganó, obviamente, Arturo Frondizi, que tampoco pudo terminar, porque lo voltearon con un golpe de Estado, después que dio elecciones y que el peronismo ganara la provincia de Buenos Aires y varias otras provincias, y los militares lo voltearon. Después se hizo cargo Guido, provisoriamente, otro radical,
que hizo de títere. Llegaron las elecciones con el peronismo proscrito desde 1955, Ilia asume otro golpe de Estado, esta vez porque no estaban de acuerdo con las cosas que hacían, a Frondizi por los contratos petroleros, a Ilia por el tema de los medicamentos. Siempre había una excusa, pero los radicales no terminaban. O la Semana Trágica, o la Patagonia Rebelde, o lo que fuere, para Irigoyen, los contratos petroleros, o lo que fuere para Frondizi, exactamente para Ilia, la salud o lo que corresponda. Y finalmente, entonces, llegamos a Raúl Ricardo Alfonsín Fulques. Tampoco terminó. Una inflación galopante, 6 meses antes, le tira el gobierno por la cabeza a Carlos Saúl Menem. Y hoy, cuando miramos esto a la distancia, a 89 años del primer golpe de Estado, de la primera caída del presidente radical, inmediatamente nos viene a la cabeza Fernando de la Rúa, a quien bautizamos Fernando de la Ruina, porque no solamente se fundió en 2 años lo que era la consecuencia de las ventas de la joya de la abuela de Menem, sino que el mega canje y el blindaje, y desaparecieron milagrosamente 200.000 millones de dólares en un pésimo gobierno para iniciar este siglo XXI con muertos y un helicóptero. Y ya entonces no tenía más chance histórica el radicalismo de volver, y se hicieron una alianza ¿con quién? Con Macri. Y hoy son partícipes necesarios de este desastre, aunque algunos radicales, al igual que muchos radicales en la fundación del peronismo, se fueron del irigoyenismo para ser fundadores del peronismo. Así apareció Hortensio Quijano, vicepresidente de Perón, con un grupo radical importante que se quedó como fundador del peronismo. Hoy, algunos que se fueron de la alianza y que entraron al kirchnerismo, otros que se fueron a la Unión Ciudadana, pero lo cierto es que algunos radicales empezaron a saltar y otros se quedan con la estructura partidaria, siendo cómplices de la mayor destrucción que inició en el siglo de la Rúa y que continúa casi a 20 años otro presidente sostenido por ellos, que es Mauricio Macri. Esto parece una lectura fácil, parece ser rápido, parece pertenecer a un ejercicio de memoria. Muchos que estamos peinando canas sabemos, porque fuimos partícipes casi de gran parte de esta historia, pero hoy hay argentinos que viven, que tienen 90 años y que han sido testigos, ya no van a quedar seguramente dentro de poco tiempo, coterráneos nuestros que sean paralelos al primer golpe de Estado, y que entonces conocieron no solo a Uriburu, no solo las cuestiones de la concordancia entre radicales y conservadores, que terminó con la del 43, donde era el segundo golpe de Estado y un grupo de coroneles transforma en revolución, y aparece entonces la diferencia entre el golpe de Estado y revolución es que la revolución venía al cambiar sistema, la empezó a cambiar en una oficina muy oscura del Departamento de Trabajo, la empezó a cambiar un coronel, se posesionó ese coronel, asumió las banderas abandonadas populares del irigoyenismo, las reivindicó la posición nacional, lo acompañaron los nacionalistas y empezaron de todos los sectores a fundar el peronismo. Y entonces aparecía como consecuencia, recuerden ustedes, 6 de septiembre del 30, 4 de junio del 43, fíjense en ustedes que pasaban 13 años para que apareciera la luz que iluminara una salida diferente para el país. Estamos hoy, después de 3 años y medio de Macri, de 12 años de kirchnerismo, 15 años y medios, y aparece otra esperanza distinta, diferente, y quizá, al decir de Parravicini, aquel que hizo pronósticos y acertó varios sobre el futuro argentino, el hombre gris, como lo determinó él, la aparición de alguien no esperado, un hombre oculto, digamos, no conocido por la sociedad. Y ayer este hombre en España hizo una exposición, dio una charla y está siendo invitado, y ahora va a ir a Portugal, está siendo invitado como si fuese un presidente, y en realidad es simplemente un candidato que pasó una interna, es todo lo que es Alberto Fernández. Y a partir de esta incursión, de esta nueva aparición, se renuevan las esperanzas, por supuesto, de otras generaciones y de algunos que quedamos enganchados con el tiempo pasado.
Y estas esperanzas se renuevan en función de qué cosa, de volver siempre a lo mismo. La diferencia entre una sociedad que propone la especulación con una sociedad que propone el trabajo. La diferencia de los que creemos, al decir de Perón, que hay que controlar el ciclo productivo y no la economía, y aquellos tecnócratas que creen que con una planilla Excel y haciendo números se controla la sociedad y el hambre de la gente. Y fíjense ustedes qué fácil que es esto, cuando Perón dice gobernar es crear trabajo, es decir, el Estado creando fuentes de trabajo, activando todo lo que sea trabajo, va a producir a mayor trabajo, mejor empleo y mayor empleo, a mayor y mejor empleo, mejores salarios, a mejores salarios, mayor consumo, mayor productividad, a mayor productividad, mayor necesidad de trabajadores. Ese ciclo económico, que es lo que hay que controlar, vuelve a renacer en la esperanza de que se vayan los que están y que aparezca el frente de todos y que pueda ser realidad esto que estamos hablando, porque si no, estaremos en más de lo mismo. Y ayer definió, diciendo que se van a honrar las deudas, pero no con el hambre de los argentinos. Sin embargo, la tergiversación que han hecho de cada una de las frases del candidato es notable, por la prensa canalla y por los desesperados que sostienen este sistema de hambre, miseria y de mentira liberal, periodistas que hacen fila, muchos de ellos para cobrar el sobre escondido y otros porque están convencidos. A los convencidos los respetamos, a los mercaderes los denunciamos, para sostener esto que verdaderamente es inaguantable en un presidente que volvió a hablar y a decir que la culpa era de las PASO. Nunca la culpa es de él. La culpa siempre es de otro, porque es la transferencia de responsabilidades que hace un presidente ausente de la realidad argentina, que al igual que a Irigoyen, a este presidente le hacen el diario. Le cuentan lo que él quiere escuchar, escucha lo que quiere entender, entiende poco y hace menos. En este tiempo, y a 89 años del primer golpe de Estado, la democracia ha demostrado estar más fuerte que nunca, porque contra toda la prensa, contra todas las denuncias del regreso al mundo del infierno que hacían los oficialistas, el pueblo salió en silencio, votó, rompió con todas las mentiras de las estadísticas y de los opinólogos y le dio una verdadera paliza a los que creían que, montados en decir que la culpa era de los que se habían ido, les iba a alcanzar para justificar la desocupación, la miseria, el hambre, la desnutrición y la vuelta de la tuberculosis a la Argentina, donde alguna vez Perón hizo justicia social. 89 años de la caída del primer radical. No existía el peronismo. Segunda caída, la de Frondizi, el peronismo proscrito. Tercera caída, la de Ilia, el peronismo proscrito. No es que el peronismo no deja terminar. A lo mejor los radicales no saben terminar un gobierno.